Biblia, Formación y Canon. Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Los libros que la Biblia contiene están respaldados por el canon. Biblia se deriva del término griego biblos, que significa libros, y se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento forman el canon de las Sagradas Escrituras. Canon originalmente quería decir caña y pasó a significar regla o vara para medir. En ese sentido, la Biblia es la regla o patrón de autoridad para los creyentes. El concepto de canon y el proceso de canonización se refieren al momento en que los libros obtuvieron la condición de sagradas escrituras y los patrones de autoridad para la fe y la práctica. Desarrollo del canon del Antiguo Testamento. Cuando Dios decidió revelarse a su pueblo y establecer una relación permanente con ellos, utilizó el principio del pacto, un concepto conocido en la cultura del antiguo cercano Oriente. La formación de un pacto incluía comúnmente en la creación de un documento. Además, la historia del pacto se reflejaba naturalmente en la actualización de este documento. Por lo tanto, junto con el pacto mosaico llegó el documento mosaico, y a medida que se escribía cada uno de los libros del Antiguo Testamento, su autoridad como palabra de Dios revelada hacía que la comunidad israelita en surgimiento la adoptara inmediatamente como algo sagrado a lo que había someterse. Moisés, como mediador del pacto, escribió la Torá en la guía divina. El resto de las escrituras, los profetas anteriores y posteriores, la literatura poética y la de sabiduría y los libros postexílicos fueron aceptados de manera igualmente inmediata a medida que cada uno de ellos se le entregaba a la comunidad israelita y ésta los recibía. La conclusión de este proceso pudo haberse producido cuando se aceptó el último libro, Autoridad y Vinculante, a lo que se referencia como que contaminan las manos. Este libro pudo haber sido Malaquías, reconocido comúnmente como el último profeta, o Crónicas, el último libro del orden canónico hebreo. Cualquiera sea el caso, lo que los reformadores evangélicos reconocen como los 39 libros del canon del Antiguo Testamentario igual a los 22 o 24 libros de la comunidad judía. Por ejemplo, los profetas menores secundaban como un solo libro, Jeremías y Lamentaciones como uno, Esdras y Nehemías como uno, etc. Se estableció muy cerca de la época en la que se escribió el último libro. Desarrollo del canon del Nuevo Testamento. El proceso de canonización del Nuevo Testamento es más fácil de determinar, aunque existen preguntas que no se pueden responder completamente. Las epístolas paulinas se recopilaron y fueron consideradas como autoridad ya durante la primera mitad del siglo II, tal como se evidencia mediante el canon de Marción, aproximadamente 140 después de Cristo, de las 10 epístolas paulinas y Lucas. Los 4 evangelios se convirtieron en unidad canónica durante la segunda mitad del siglo II con Ireneo, 180 después de Cristo, quien defendía el canon de los evangelios cuádruplo. La esencia del canon neotestamentario estuvo determinado para fines del siglo II, incluyendo los 4 evangelios: Hechos, Primera de Pedro, Primera de Juan y 13 epístolas paulinas, todo aceptado por las iglesias más importantes como textos con autoridad. El libro de Apocalipsis también gozó de una aceptación temprana, pero más tarde, cerca de la mitad del siglo III, comenzó a ser cuestionado tanto en relación a su contenido y su autoría. Hebreos fue debatido de la misma manera, según la causa de las dudas con respecto de su autoría. Muchas iglesias aceptaron Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan y Judas durante la última parte del siglo III, pero no consideran plenamente canónicos hasta el siglo IV. El obispo de Alejandría, Atanasio, fue el primero en mencionar los 27 libros del canon neotestamentario, y en su carta pascual del año 367 instruía a las iglesias en relación al Nuevo Testamento enumerado exactamente los 27 libros que poseemos. No obstante, aún en este tiempo hubo algunos grupos, por ejemplo las iglesias siríacas, que utilizaban un canon del Nuevo Testamento de 22 libros, sin Segunda de Pedro, Segunda, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, o 26 libros, sin Apocalipsis. Sin embargo, con el paso del tiempo, los 27 libros del canon neotestamentario prevalecieron en todas las iglesias.
También era necesario aplicar ciertos criterios para separar las obras posteriores de aquellas correspondientes al siglo I. Los libros tenían que remontarse a la era apostólica y estar conectados con algún apóstol, ya sea en cuanto a la autoría o una asociación directa. Por ejemplo, Marcos y Lucas estaban asociados con Pedro y Pablo respectivamente. Los libros también tenían que demostrar ser beneficiosos para las iglesias que escuchaban su lectura. Esta dimensión espiritual probablemente era lo más sobresaliente. Nuestros libros neotestamentarios fueron incluidos en el canon debido a que se hablaba a la gente de manera tan poderosa que no podían ser dejados afuera. Finalmente, los libros que tenían que ser considerados apropiados para lectura pública en la iglesia, debido a que el analfabetismo era tan grande, el primer contacto que la mayoría de la gente tenía con el texto era cuando se leía durante las reuniones de adoración. Estos textos leídos durante las reuniones de adoración se escuchaban como la palabra de Dios con autoridad. Tales textos se hallaban camino a la plena canonización. Una etapa adicional de la canonización tuvo lugar durante la Reforma. Los reformadores, haciendo eco a las palabras de Jerónimo, sostenían que era necesario seguir el canon judío del Antiguo Testamento, y así fue que solamente aceptaron 39 libros del Antiguo Testamento hebreo en lugar del Antiguo Testamento extendido que se encontraba en la Septuaginta, la Biblia griega, comúnmente llamada Biblia Septuaginta o Biblia de los 70, y generalmente abreviada simplemente LXX. Es una antigua recopilación en griego koiné de los libros hebreos y arameos del Tanaj o Biblia hebrea en otros libros, incluidos escritos originalmente en griego. Septuaginta, traducción de la Biblia hebrea, Antiguo Testamento al griego. El nombre de 70 se debe a que la tradición judía, transmitida en las epístolas de Aristeas, atribuye su traducción a 72 sabios judíos, 6 de cada tribu, en 72 días. Según esta tradición, aunque los traductores realizaron el trabajo de forma independiente, las versiones de todos ellos coincidían. Estos libros adicionales, apócrifos, también se encontraban en la Vulgata Latina, Biblia fundamental de la Iglesia Occidental durante más de 1000 años antes de la Reforma. Algunas Biblias de la Iglesia Católica Romana y de las iglesias ortodoxas generalmente todavía incluyen a los apócrifos, pero desde el Concilio Vaticano II poseen un menor grado de canon y se les denomina deuterocanónicos. Mientras que los protestantes no niegan que estos libros sean útiles, los rechazan como parte de las Santas Escrituras canónicas.